Creo que fue, sin duda, el texto que más disfruté leer. Bajo las luces doradas de una gala real, la escalera de mármol brillaba como un escenario preparado para hacer historia. Las figuras distinguidas murmuraban entre sí, los flashes de las cámaras iluminaban el ambiente y el peso de siglos de tradición parecía sentirse en cada paso calculado. Y entonces ocurrió lo impensable. Camila, duquesa de Cornualles, perdió el equilibrio. Su grito rasgó el aire mientras caía, y el sonido de su cuerpo golpeando la piedra fría resonó en el salón. El público quedó paralizado, atrapado entre el horror y la incredulidad. Sin embargo, lo que realmente conmocionó no fue la caída en sí, sino la reacción del príncipe William. En lugar de apresurarse a ayudarla o tenderle la mano, varios testigos aseguran que se dio la vuelta y sonrió con burla. Ese gesto, breve pero contundente, desató una ola de indignación y sospechas, alimentando rumores sobre rivalidades ocultas y tensiones nunca expresadas dentro de los muros del palacio. Esta noche, desentrañamos lo ocurrido la noche en que Camila cayó y por qué la reacción helada de William pudo revelar más sobre la familia real de lo que jamás quisieron mostrar al mundo. La gala real era el epítome del esplendor. Una velada diseñada para exhibir lujo, donde cada zapato reluciente, cada vestido cubierto de joyas y cada candelabro brillante parecía reafirmar el lugar inamovible de la monarquía en la historia. El palacio, decorado en tonos dorados y blancos, resonaba con conversaciones suaves y el tintinear de copas de cristal. Miembros de la realeza y dignatarios ocupaban las escaleras de mármol, ensayando sonrisas y gestos para las cámaras alineadas en la entrada. El aroma de las rosas se mezclaba con un aire cargado de expectativa. No era una reunión cualquiera, sino un evento cuidadosamente planeado para transmitir unidad, elegancia y el delicado equilibrio entre tradición y poder. Cuando la orquesta interpretó los primeros acordes, todas las miradas se dirigieron hacia lo alto de la gran escalera. Allí apareció Camila, duquesa de Cornualles, vestida con un traje verde esmeralda que destellaba bajo las luces. Se movía con la dignidad que exigía su posición, la cabeza erguida y una sonrisa contenida. No obstante, para los observadores más atentos, había algo incierto en su andar. El mármol bajo sus tacones reflejaba la luz como si fuera agua, hermoso pero traicionero. Los murmullos comenzaron de inmediato, no como chismes, sino como advertencias silenciosas, como si el público percibiera una tormenta antes de que cayera la primera gota. Cerca de ella se encontraba el príncipe William, imponente, con un semblante sereno pero distante. Las cámaras, siempre ávidas de historias, alternaban entre ambos, captando cada matiz de sus expresiones. William parecía imperturbable, su mirada fija, casi fría, como si no estuviera observando el esplendor del evento, sino a la mujer que descendía los escalones. Para algunos, aquello no era más que protocolo. Para otros, conscientes de las complejas dinámicas familiares, el ambiente se sentía cargado de una tensión difícil de ignorar. Camila se detuvo brevemente para acomodar el peso de su vestido antes de continuar. La escalera parecía interminable, cada paso resonando como un latido en el amplio salón. El público guardó silencio, consciente de la importancia del momento, aunque nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. Por un instante fugaz, ella sonrió hacia los invitados de abajo, rozando la barandilla de mármol con la mano. La escena era perfecta, digna de titulares sobre elegancia y tradición. Sin embargo, bajo el brillo y el espectáculo, una sombra de inquietud comenzó a extenderse. Su mano se aferró con más fuerza al pasamanos y su sonrisa vaciló antes de recomponerse. Algunos intercambiaron miradas, preguntándose si se trataba de cansancio o nervios. La mirada de William no se apartaba de ella, impasible, como si anticipara algo que los demás aún no podían ver. La música de la orquesta se intensificó. El salón resplandecía aún más, pero el ambiente parecía frágil, como cristal a punto de romperse. En ese instante, la gala dejó de sentirse como una celebración y empezó a parecer un escenario destinado a un drama mayor. Todas las miradas estaban puestas en la duquesa, cada respiración contenida. Los escalones de mármol brillaban bajo las lámparas, retándola a dar el siguiente paso, como si la propia noche aguardara para decidir su destino. Una entrada cargada de tensión. La música flotaba en el aire, subiendo y bajando como una marea que marcaba cada uno de los pasos de Camila. Lo que había comenzado como una imagen de elegancia, ahora atraía una atención imposible de disimular, incluso para las sonrisas más ensayadas de la sala. La gala pretendía simbolizar unidad, pero a medida que la duquesa de Cornualles descendía, las grietas en la atmósfera se volvían cada vez más evidentes.
Cada movimiento de sus ojos, cada leve ajuste de su mano en la barandilla, delataba inquietud. No era solo el peso del vestido ni el mármol pulido bajo sus pies, sino algo más profundo, una tensión latente bajo la fachada de compostura real. En las primeras filas, algunos invitados susurraban incrédulos. Habían notado la vacilación, la forma en que sus pasos se volvían más cautelosos, como si luchara contra una fuerza invisible. Unos lo atribuían a los nervios, otros al agotamiento, pero la verdad parecía mucho más compleja. La presencia de Camila esa noche no era meramente simbólica. Durante meses, habían circulado rumores sobre su creciente influencia, su papel dentro del círculo real y el delicado equilibrio que esto generaba con la generación más joven. La gala era más que música y discursos. Era un punto de encuentro entre siglos de tradición y las frágiles realidades de una monarquía moderna. A un lado de la escalera, William permanecía erguido, la postura firme y la mirada fija en la escena. Su rostro revelaba poco, pero quienes conocían la historia percibían la distancia no expresada entre él y su madrastra, una relación marcada por pasados complejos y desacuerdos silenciosos. Para algunos, su presencia parecía protectora. Para otros, resultaba evaluadora, como si estuviera midiendo cada movimiento según un criterio invisible. Camila alcanzó la mitad de la escalera, y el murmullo del público se transformó en silencio absoluto. La orquesta seguía tocando, aunque incluso los violines parecían tensarse con la expectación. Sonrió de nuevo, una sonrisa que para muchos parecía firme, pero que se quebró por una fracción de segundo. Su mano se deslizó por la barandilla con mayor presión. Una gota de sudor brilló bajo las luces, pese a la frescura del salón. Cada gesto, cada instante, se amplificaba bajo la mirada colectiva. Unos escalones más abajo, Camila volvió a detenerse y cruzó la mirada con quienes la esperaban al final. Debería haber sido un momento triunfal, una demostración de elegancia y control. Sin embargo, su vacilación la traicionó. Los observadores atentos no podían ignorar la sensación de que algo no iba bien. Más tarde, un invitado recordaría que el ambiente se sentía denso, como si las paredes del palacio contuvieran el aliento. William se movió ligeramente, apretó los labios y mantuvo la mirada fija. Para algunos, ese gesto reflejaba preocupación. Para otros, un cálculo frío. Las cámaras no dejaron de disparar, capturando imágenes que, en cuestión de segundos, pasarían de representar elegancia a convertirse en escándalo. La duquesa se recompuso y continuó su descenso, su vestido arrastrándose como esmeralda líquida sobre el mármol pulido. Pero la tensión ya se había apoderado del lugar. La gran escalera dejó de ser una simple entrada. Se transformó en un campo silencioso, donde cada paso cargaba el peso de la historia, la rivalidad y el destino. La caída que nadie esperaba. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el eco de los tacones de Camila golpeando el mármol. Un sonido que en aquella quietud tensa parecía amplificarse con cada paso. Estaba a punto de llegar a los últimos escalones, mientras la melodía de la orquesta crecía, acompañando la solemnidad de su descenso. Sin embargo, el público ya no veía a una duquesa segura de sí misma. Veían a una mujer cargando un peso invisible, luchando por mantener la elegancia frente a una inquietud que tiraba de ella hacia abajo. La breve detención a mitad de la escalera había alterado a todos, y ahora cada paso se sentía como una apuesta peligrosa sobre la superficie pulida. Su mano se aferraba a la barandilla, como si fuera el único ancla que la mantenía en pie. La luz de los candelabros hizo brillar su pulsera, símbolo de refinamiento, aunque sus dedos temblaban levemente. Entre los invitados, muchos se inclinaban hacia adelante, con la sensación de que algo extraño flotaba en el ambiente, una tensión que transformaba la gran escalera en algo más parecido a una prueba que a una entrada ceremonial. Los violines ascendieron en tono, más agudos, más tensos, pero ni siquiera su belleza lograba ocultar la fragilidad del momento. Y entonces, en un instante que pareció eterno, sucedió. Uno de sus tacones tocó el mármol en un ángulo incorrecto. La superficie resbaladiza, unida al peso del vestido, traicionó su equilibrio. El pie se deslizó, la mano perdió firmeza en la barandilla y su cuerpo se inclinó hacia adelante. De sus labios escapó un jadeo seco, seguido de un grito que atravesó la música y paralizó el salón. No fue un simple grito de sorpresa. Estaba cargado de pánico, de humillación y de la terrible certeza de que todas las miradas estaban clavadas en ella. Los invitados retrocedieron cuando su cuerpo golpeó la piedra fría, el impacto resonando como un trueno en la sala. El vestido color esmeralda onduló mientras caía, y la escena pareció desarrollarse a cámara lenta ante los ojos horrorizados del público.
La orquesta se descompuso, los instrumentos fueron enmudeciendo uno tras otro. Copas de cristal tintinearon al caer de manos temblorosas. En apenas unos segundos, la velada cuidadosamente organizada se vino abajo. Nadie reaccionaba, bocas abiertas, manos alzadas, pero sin atreverse a avanzar, mientras la duquesa rodaba hasta los últimos escalones, su grito reverberando bajo el techo abovedado. Después llegó el silencio. Un silencio pesado, casi asfixiante. Camila yacía al pie de la escalera, el rostro contraído por el dolor, la respiración irregular y entrecortada. El vestido que minutos antes representaba distinción y poder estaba ahora arrugado y desgarrado sobre el mármol. Su dignidad, su porte, su compostura se habían roto ante los ojos del mundo. Un murmullo de espanto recorrió a los presentes. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros apartaron la mirada, incapaces de soportar la escena. La caída ya era suficiente para marcar la noche, pero lo que ocurrió después fue lo que la convirtió en infame. Mientras asistentes y guardias reaccionaban con movimientos apresurados, corriendo hacia ella, las miradas no se dirigieron a la duquesa caída, sino al príncipe William. Su reacción definiría aquel momento, y nadie estaba preparado para lo que vería. La reacción de William sacude la sala. La escena parecía detenida en el tiempo. Camila permanecía en el suelo, su vestido extendido como una flor marchita, su respiración resonando en el silencio. El público estaba paralizado entre el horror y la compasión. El esplendor de la gala real se había desmoronado en un segundo, reemplazado por la inquietante sensación de estar presenciando un instante histórico. Toda la atención se desplazó hacia el príncipe William, cuya respuesta adquiría un peso simbólico enorme. Al principio permaneció inmóvil, erguido, con el rostro impasible. La luz fría de los candelabros iluminaba sus facciones. Las cámaras disparaban sin descanso, intentando capturar un momento casi irreal. Por un segundo, muchos creyeron que avanzaría, que tendería la mano, que mostraría la compasión que todos esperaban. Pero entonces ocurrió algo desconcertante. En sus labios apareció una expresión fugaz, una sonrisa torcida, sutil pero evidente, como si lo que estaba sucediendo fuera menos una tragedia y más un espectáculo cruel. Quienes lo vieron reaccionaron con un suspiro ahogado, murmurando nerviosos. Algunos pensaron que era un juego de luces, otros que la tensión había deformado su gesto. Sin embargo, los más cercanos insistieron en que no había duda. Fue una risa breve y seca, rompiendo el silencio del salón. No era una risa de alegría. No fue una risa nacida del humor, sino algo mucho más frío. Una expresión que sugería diversión donde jamás debió existir. El grito de Camila había sacudido el salón, pero la reacción de William lo quebró por completo. Los asistentes corrieron hacia la duquesa caída, sus pasos apresurados resonando contra el mármol como disparos. Los guardias se desplegaron formando un círculo protector, pero la mirada del público se negaba a apartarse de William. Él mantenía los brazos relajados a la espalda, observando el caos con una distancia que rozaba el desprecio. No se arrodilló a su lado, no le ofreció la mano, no pronunció palabra alguna de consuelo. En cambio, giró levemente el cuerpo y dirigió la mirada hacia un grupo de dignatarios, como si el incidente ya hubiera dejado de tener importancia. El silencio del salón estalló en una tormenta de murmullos. ¿Había reído de verdad? ¿Fue intencional? ¿O se trataba de una reacción nerviosa ante una escena imposible de procesar? Las interpretaciones se multiplicaban al ritmo de los flashes. Pero para Camila, retorciéndose de dolor sobre el mármol helado, la respuesta debía de sentirse dolorosamente evidente. Alzó la vista, su rostro surcado por lágrimas brillando bajo la luz, buscando el apoyo del hombre que encarnaba el futuro de la monarquía. Lo que encontró fue una indiferencia gélida, más hiriente que la propia caída. La orquesta permanecía en silencio, los instrumentos abandonados, los músicos mirando sin creer lo ocurrido. Ya nadie hablaba de vestidos ni de títulos. Se hablaba de la fractura que acababan de presenciar, no en la piedra, sino en la confianza. La risa de William no solo había inquietado a la sala, había trazado una línea entre generaciones, dejando al descubierto tensiones que durante años se habían ocultado tras ceremonias y protocolos. Lo que debía ser un gesto de compasión se transformó en una revelación, una imagen imposible de borrar de la memoria de quienes estaban allí. El asombro del público era palpable. El suspiro colectivo que recorrió el salón tras la sonrisa de William se sintió como una ola golpeando la roca. Durante unos segundos nadie supo cómo reaccionar. Era como si las normas del comportamiento real se hubieran reescrito ante sus propios ojos. Los invitados permanecían inmóviles, los zapatos pulidos clavados al suelo,
los rostros congelados en expresiones de incredulidad. El eco del grito de Camila aún flotaba en el aire, pero era la reacción helada de William la que dominaba cada pensamiento. Los susurros se elevaban detrás de manos enguantadas, cargados de incredulidad. ¿Habían visto realmente lo que creían haber visto? Algunos aseguraban haber oído una risa breve escapar de sus labios. Otros insistían en que había sido solo un juego de luces, pero todos coincidían en algo. No se había movido para ayudarla. El silencio de su inacción resonó más fuerte que el grito de ella. Para los dignatarios reunidos en una gala pensada para exhibir unidad, aquello fue una traición al ideal que el evento pretendía representar. Los músicos bajaron sus instrumentos, algunos quedándose a medio gesto, con los ojos abiertos de par en par. La música no había cesado por orden alguna, sino por puro desconcierto. Copas de cristal temblaban en manos indecisas, mujeres se aferraban a sus collares de perlas, hombres se removían incómodos en sus trajes a medida. Nadie lograba apartar la vista de la escena rota que se desplegaba ante ellos. Los asistentes de Camila se apresuraron a su lado, moviéndose con urgencia pero con cuidado, intentando preservar un mínimo de dignidad. La ayudaron a incorporarse, hablándole en tonos bajos, casi suplicantes. Sin embargo, el público apenas percibía los detalles de su dolor. Sus miradas regresaban una y otra vez a William, al joven príncipe que seguía erguido e inmóvil, como si todo aquello no fuera más que una molestia pasajera. Su indiferencia erosionaba la compostura colectiva, obligándolos a enfrentar una realidad que durante mucho tiempo habían preferido ignorar. En un extremo del salón, un diplomático se inclinó hacia su esposa y susurró que la historia recordaría esa noche no por la caída, sino por la risa. Otros murmuraban que una reacción así delataba resentimientos profundos dentro del palacio, demasiado crudos para ocultarse tras coronas y títulos. La tensión se propagó como un incendio. Cada interpretación susurrada alimentaba el asombro. Incluso quienes intentaban defender a William dudaban. Tal vez fue el impacto del momento, tal vez una reacción nerviosa, tal vez no comprendió de inmediato la gravedad de la caída, pero las excusas se sentían frágiles frente a lo que todos habían presenciado. La frialdad de su mirada, la curva de sus labios, la forma deliberada en que se apartó. Detalles que quedaron grabados en la memoria colectiva. Camila hizo una mueca al intentar incorporarse, presionando un costado, el rostro pálido por el dolor y la humillación. Durante un instante, levantó la vista hacia William, pero la ausencia total de reconocimiento fue como sal sobre la herida. La distancia entre ambos quedó expuesta ante cientos de testigos, y el desconcierto del público se transformó en algo más denso. Comprendieron que no habían sido testigos de un simple accidente, sino del desvelamiento de una grieta en el corazón mismo de la monarquía. La angustia de Camila. El silencio que se apoderó del salón pesaba más que los candelabros de cristal. Rodeada aún por sus asistentes, Camila intentó recomponerse, pero su cuerpo la traicionaba. Cada movimiento le arrancaba un dolor agudo, cada respiración era irregular. La máscara cuidadosamente construida durante años comenzaba a desmoronarse. La duquesa, acostumbrada a soportar el escrutinio con una sonrisa ensayada, estaba ahora expuesta ante un público que había visto su dignidad romperse sobre los escalones de mármol. Sus ojos brillaban con lágrimas imposibles de ocultar. Apretó los labios, pero su rostro reflejaba una angustia que ninguna palabra podía disimular. El vestido, elegido para irradiar poder y elegancia, parecía ahora una carga cruel. La tela verde esmeralda se ceñía a su cuerpo como una burla de su caída. Se aferró al brazo de un asistente, los nudillos blancos, el gesto marcado por la humillación. En el salón continuaban los murmullos, pero en su mente solo resonaba el eco de su propio grito, repitiéndose sin piedad. Entonces alzó la mirada. En medio del dolor, buscó un rostro familiar, un gesto mínimo de humanidad por parte del príncipe William. Lo que encontró fue distancia, fría y calculada. Su mirada pasó de largo, como si ella no existiera. Esa indiferencia la hirió más profundamente que los golpes ocultos bajo el vestido. Durante años había cargado con el peso de ser una intrusa, la mujer que muchos nunca quisieron dentro del círculo real. Había enfrentado rumores, susurros y miradas de rechazo, había soportado críticas durante años, había aceptado miradas hostiles y tragado su orgullo en nombre del deber. Y sin embargo, mientras yacía dolorida al pie de la escalera, la única persona que podía haberle devuelto un mínimo de dignidad decidió apartarse. La humillación de la caída pasó a un segundo plano frente al dolor mucho más profundo del abandono. Los invitados observaban con expresiones en las que se mezclaban la compasión y la incomodidad. Algunas mujeres se secaban los ojos con pañuelos, conmovidas no tanto por el golpe físico,
como por la crudeza humana del momento. Otras cruzaban miradas cargadas de significado, conscientes de que aquello no era solo un accidente. El aire vibraba de especulación. ¿Era este el desenlace de años de frágil equilibrio familiar? La noche en que tensiones demasiado profundas quedaban al descubierto, Camila intentó incorporarse una vez más, apoyándose con fuerza en sus asistentes. El público contuvo la respiración mientras lograba estabilizarse. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. En su lugar, exhaló un suspiro quebrado, con los ojos empañados por lágrimas. La indiferencia silenciosa de William se aferraba a ella, aplastando su espíritu con la misma fuerza con la que la caída había lastimado su cuerpo. El dolor en el costado era intenso, pero la herida en su corazón resultaba aún más profunda. En ese instante, había perdido lo que el mundo real exigía por encima de todo: la compostura. Ya no era un símbolo de tradición ni de deber. Era una mujer traicionada, humillada y obligada a soportar su sufrimiento ante la mirada del mundo. Guardias del palacio y órdenes susurradas. El salón, que poco antes rebosaba música y risas, se transformó en un escenario cargado de tensión. El intento angustiado de Camila por recomponerse aún flotaba en el aire cuando un movimiento repentino lo eclipsó todo. Los guardias del palacio aparecieron casi por instinto, sus botas pulidas golpeando el mármol con una precisión que hizo callar los últimos murmullos. Se desplegaron con una coordinación impecable, formando un muro humano alrededor de la duquesa, rostros impasibles, miradas fijas en restablecer el orden. El público, todavía conmocionado por la caída y por la frialdad de William, observaba cómo la maquinaria de la monarquía entraba en acción. Los guardias no solo protegían, controlaban la percepción. Con gestos sutiles y señales rápidas, bloqueaban miradas curiosas y cámaras intrusas, asegurándose de que lo que trascendiera no fuera caos sino control. Su presencia recordaba que dentro de esos muros dorados nada ocurría sin intención y que nada sería permitido salir sin ser filtrado. Tras el círculo protector, los asistentes murmuraban con urgencia. Uno se inclinó hacia otro, moviendo apenas los labios, con una intensidad que delataba la importancia de sus palabras. Otro se apartó hacia un extremo del salón y habló con rapidez en un dispositivo oculto en su manga. Se daban órdenes, se construían versiones y el instinto defensivo de la monarquía despertaba con fuerza. Los invitados más cercanos intentaban escuchar, pero la formación de los guardias se mantenía cerrada, desafiando a cualquiera que intentara acercarse. Aún así, los rumores se propagaban. Algunos aseguraban haber oído que ya se había llamado a personal médico. Otros decían haber captado fragmentos de estrategia, que el incidente sería presentado como un desmayo, un episodio de agotamiento, no como una caída torpe. La verdad comenzaba a reescribirse antes de que Camila pudiera recuperar el aliento. Ella permanecía sentada dentro del círculo de uniformes negros, el rostro pálido, la mano temblorosa aferrada al brazo de un asistente. Ya no parecía una duquesa, sino una figura frágil atrapada en medio de una tormenta. Su angustia se intensificaba al comprender que había perdido el control incluso de su propia historia. Los guardias le hablaban en voz baja, ofreciéndole palabras tranquilizadoras. Sin embargo, incluso esas frases cuidadosamente medidas llevaban implícita una orden. No solo la estaban ayudando, la estaban gestionando. Y mientras todo eso ocurría, como una sombra al margen del espectáculo, el príncipe William permanecía en su lugar. No se había acercado, no había tendido la mano, no había roto la imagen helada de indiferencia. Para algunos, su inmovilidad parecía ahora deliberada, una elección consciente de dejar que el engranaje del palacio actuara en su lugar. Para otros, era la prueba de una distancia imposible de cerrar. Los murmullos crecieron, girando como humo en el salón. Algunos hablaban de viejos rencores que por fin salían a la superficie, otros, de rivalidades ocultas que se derramaban ante el público. La caída había sido trágica, pero las consecuencias resultaban devastadoras, porque revelaban una monarquía mucho menos unida de lo que proclamaba. Cuando los guardias condujeron a Camila hacia una sala lateral, protegiéndola con su muro impecable, el público tuvo la inquietante sensación de haber vislumbrado la verdad tras el telón. El palacio controlaría el relato, pero el recuerdo de aquella noche sería imposible de borrar. La grieta oculta queda expuesta. Las puertas de la sala lateral se cerraron tras la duquesa, amortiguando el sonido de su respiración entrecortada. Los guardias retomaron su vigilancia silenciosa, pero la energía del gran salón había cambiado para siempre. Los invitados que minutos antes hablaban en voz baja sobre joyas y linajes, ahora susurraban sobre escándalo,
con miradas furtivas dirigidas a William. Su quietud ya no se interpretaba como serenidad, sino como distancia, y su sonrisa torcida se había convertido en objeto de un debate febril. La familia real siempre había vivido bajo el peso constante de la especulación. Sin embargo, pocas veces una tensión había quedado tan expuesta en público. Durante décadas, la monarquía había proyectado unidad, una imagen pulida de tradición y fortaleza. Ahora, frente a cámaras y diplomáticos, esa fachada mostraba grietas evidentes. Tal vez la caída fue un accidente, pero la reacción de William había descorrido el velo, revelando lo que muchos sospechaban y pocos se atrevían a decir en voz alta. Las relaciones dentro del palacio no solo estaban tensas, estaban fracturadas. En un rincón del salón, un embajador extranjero murmuró a su asistente que aquel incidente tenía el peso de un terremoto diplomático. Si la generación más joven no podía ocultar sus sentimientos hacia quienes la precedían, ¿qué auguraba eso para el futuro de la monarquía? El asistente asintió con gravedad, señalando que el silencio indiferente de William resonaría mucho más tiempo que el grito de Camila. Alrededor, otros intercambiaban conclusiones similares, tejiendo una red de sospechas cada vez más densa. Las imágenes captadas por las cámaras no hicieron sino profundizar el misterio. En cuestión de horas, serían reproducidas una y otra vez en los medios, ralentizadas fotograma a fotograma, analizadas hasta el último gesto por comentaristas de todo el mundo. Los analistas se detenían una y otra vez en el instante exacto en que los labios de William se curvaban, debatiendo si aquello era realmente una sonrisa burlona o solo un gesto involuntario. Sin embargo, tras repetir la escena incontables veces, una cosa resultaba imposible de negar: la compasión estaba ausente. En una institución donde la imagen lo es todo, la percepción acaba convirtiéndose en verdad. Tras los muros del palacio, los asesores ya comenzaban a preparar su defensa. Se susurraban expresiones como desmayo y agotamiento. Se trazaban estrategias para reconducir el relato antes de que escapara a todo control, pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. No solo habían presenciado la caída, sino también la reacción, y ningún comunicado cuidadosamente elaborado podía borrar la imagen de un joven príncipe dándose la vuelta mientras la duquesa yacía en el suelo, presa del dolor. Lo que había sido concebido como una velada impecable, destinada a simbolizar continuidad y estabilidad, terminó pareciendo una ventana abierta a rivalidades ocultas. El ambiente se llenó de murmullos sobre viejos resentimientos, historias sin resolver y tensiones privadas. Los invitados no hablaron de la indiferencia de William como un simple error, sino como una revelación. Un instante fugaz en el que la verdadera naturaleza del palacio quedó expuesta por accidente. Cuando la orquesta retomó suavemente su música en un intento por devolver la dignidad a la noche, la sala seguía cargada de desconfianza. Todos sabían que la monarquía intentaría sepultar lo ocurrido bajo capas de comunicados oficiales y fotografías cuidadosamente seleccionadas. Pero para quienes lo vieron, la verdad ya no podía borrarse. La caída había sido impactante, sí, pero la grieta que dejó al descubierto era mucho más peligrosa. Una grieta capaz de sacudir los cimientos mismos de la monarquía. La noche no terminó cuando volvió la música. La orquesta siguió tocando. Las lámparas brillaban y los invitados forzaban sonrisas frente a las cámaras. Pero el ambiente del palacio estaba irremediablemente contaminado. Detrás del brillo de los vestidos y el resplandor de los metales, todas las conversaciones regresaban al mismo punto. La caída de Camila podía explicarse como un accidente. La reacción de William, no. Esa mueca, esa negativa a moverse, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. En las horas siguientes, los asesores trabajaron sin descanso para controlar la narrativa. Se redactó un comunicado medido al milímetro, asegurando que la duquesa había sufrido un mareo provocado por el cansancio. La caída fue minimizada, descrita como leve, y se difundieron imágenes de Camila recuperándose con una sonrisa. Pero el público ya había visto el video, y ningún comunicado podía ocultar la tensión congelada en esas imágenes. La figura de William apartándose persistió mucho más que cualquier explicación oficial. Fuera del palacio, los medios repitieron la escena una y otra vez. Cada comentarista analizaba no solo el dolor de Camila, sino también la frialdad de William. Palabras como fractura, rivalidad y distancia comenzaron a dominar los titulares. Los expertos se preguntaban qué revelaba aquel episodio sobre el estado real de la monarquía. Si la compasión faltaba en público, ¿qué decía eso de los lazos privados que supuestamente mantenían unida a la familia? Tras las puertas cerradas, el ambiente no era menos tenso.
Camila, aún dolorida, se retiró de los actos públicos. Su orgullo estaba tan herido como su cuerpo. Quienes estaban cerca de ella aseguraban que la humillación pesaba más que cualquier golpe. William, por su parte, permaneció en silencio, negándose a aclarar lo sucedido o a disculparse. Para algunos, su quietud fue interpretada como fortaleza, para otros como arrogancia. Para todos, fue deliberada. Ese silencio no hizo más que alimentar las especulaciones, reforzando la idea de que su reacción no había sido un simple gesto involuntario. La monarquía, ya sometida a años de escrutinio público, se enfrentaba ahora a una nueva tormenta. Durante generaciones, la fuerza de la corona no residió solo en la tradición, sino en la percepción. Se esperaba de sus miembros unidad, dignidad y compasión. En cuestión de segundos, las tres quedaron en entredicho. La gala destinada a simbolizar gracia y continuidad se convirtió en un escenario donde quedaron expuestas la división y el desprecio. En los días posteriores, los rumores sobre una ruptura interna crecieron con fuerza. Algunos creían que la frialdad de William era fruto de tensiones acumuladas durante años. Otros la interpretaron como una señal consciente de distanciamiento hacia una mujer envuelta durante mucho tiempo en la controversia. Fuera cual fuera la razón, el daño ya estaba hecho. La monarquía podía pulir su imagen pública, pero el mundo había visto algo que nunca debió salir a la luz. Así, la noche de la caída de Camila quizá no sea recordada por el tropiezo en sí, sino por lo que reveló. Una mueca en el momento equivocado, un silencio donde debería haber habido compasión, y una fractura expuesta ante los ojos del mundo. Una fractura que, si se profundiza, podría sacudir los cimientos mismos de la monarquía. La escalinata de mármol siempre había sido símbolo de grandeza. Aquella noche, sin embargo, se convirtió en el escenario donde las tensiones ocultas de la realeza salieron a la superficie. El grito de Camila se apagó, sus heridas sanarán, pero la imagen de la fría indiferencia de William permanece como una sombra sobre la corona. El palacio puede emitir comunicados y publicar fotografías, pero no puede borrar lo que fue visto y sentido. La historia no siempre cambia con guerras o tratados, sino con instantes breves, silencios, gestos, miradas ausentes. Y así, la pregunta persiste: ¿fue un simple accidente o el inicio del desmoronamiento de la realeza? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Gracias por acompañarnos.